Estamos con Pedro Castillo, investigador de CEPES, para analizar el tema de la consulta previa. Pedro, bienvenido. Hoy día se ha aprobado el reglamento. ¿Y cuáles son las primeras impresiones de ustedes que siguen este tema? Muchas gracias. Lo primero que tenemos que decir es que efectivamente la propuesta de reglamento o reglamento que ya está aprobado no recoge los puntos medulares que presentaron las dos organizaciones campesinas que participaron en el proceso de consulta. ¿Cuáles son esos dos puntos? Sujetos de consulta es uno, que se incorporen a todas las comunidades campesinas y comunidades nativas. El reglamento habla que podrán ser considerados pueblos indígenas. Las organizaciones reclamaban que son pueblos indígenas. Esa es una gran diferencia. Y lo otro tiene que ver con el momento de la consulta. O sea, en relación a lo primero, podrán ser considerados, eso le da que un margen de discrecionalidad a un funcionario. Exacto, o sea, va a decir finalmente un funcionario de las 6.069 comunidades campesinas que existen en el Perú, ¿cuántas son? Pero esa es la queja eterna del neoliberalismo, el poder de discreción de un funcionario para determinar qué es o no es. Pero al revés las cosas no dicen nada. Es eso. También hay que tener presente que esta es una norma que se aprobó durante el mandato de gobierno de Alan García, que estaba imbuido en el síndrome del perro hortelano. Entonces esta norma sale de ese congreso, que Humala lo recoge y la aprueba. Ya estuvo, entonces, ya se hizo, pero Humala la aprobó. Claro, exacto, pero es la norma tal cual que se aprobó en un congreso. No hay ninguna modificación, esta norma se aprobó tal cual en el congreso de Alan García. Entonces la discusión era justamente ahí, ¿quiénes eran pueblos indígenas? Y entonces en determinado momento hay una concesión, digamos, no sé, en Ucayali, viene el tema de la consulta y el funcionario va a decidir si el pueblo puede participar o no. Si eso no es pueblo indígena. Para el caso de las comunidades campesinas están en todo el territorio nacional. Es más fácil reconocer como pueblo indígena una comunidad nativa. El recuerdo de Bagua todavía está fresco. Tú dices comunidad nativa y automáticamente piensas que es un pueblo indígena. Cuando es comunidad campesina no es tan sencillo. O sea, la gente todavía no ha considerado ese tema, no lo ha internalizado. Claro, o sea, el funcionario podría decir, bueno, ustedes... Es una comunidad campesina, estás ubicada en la costa, ¿sabes qué? No eres pueblo indígena. No te consulto. No te consulto. Grave. Y ese es el primer punto. Así es. El segundo punto. El otro punto tiene que ver con la explotación y exploración de los recursos naturales. Las organizaciones indígenas señalaron y presentaron la propuesta afirmando que esta tendría que ser antes de otorgar cualquier tipo de derecho para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La propuesta del Estado desde un principio fue que solamente se iba a consultar una vez que se iniciara la actividad propiamente dicha. O sea, ya te hacen el Estado concesiona, ¿no es cierto?, el territorio de una comunidad, y luego que concesiona, ahí le consulta si la cosa va o no, ya con qué, pero ya está avanzado el asunto. Exacto, bueno. O sea, la concesión es el momento en el cual el Estado otorga el derecho para explorar y explotar el recurso natural. Luego viene un perfeccionamiento de la concesión, que es cuando inicia propiamente la actividad y el empresario tiene que presentar el estudio de impacto ambiental, por ejemplo. Entonces, la propuesta del gobierno es que la concesión no la consulto, pero sí consulto el estudio de impacto ambiental. Entonces, vemos que es un momento posterior al otorgamiento de la concesión. Entonces, eso está bien claro en el reglamento. La propuesta de las organizaciones, como te decía, era que desde la concesión... De las organizaciones que se quedaron... De las dos. De las que se quedaron, y estoy seguro que las otras cuatro, pero digamos que las dos organizaciones presentaron eso. Sustentaron eso, pero bueno, la postura del gobierno es que no. Entonces, uno de los argumentos que yo le escuché hoy día al presidente Humala es que ahora tenemos ley de consulta previa, reglamentada, y que bueno, eso va a evitar que haya ciudadanos de segunda categoría, ¿no? Pero yo me pongo en el caso de si estamos aquí en Lima, en Miraflores, ¿no es cierto? Si descubrimos oro ahí y concesionamos, no lo vamos a hacer posteriormente consultar a la gente. Entonces, ¿sí hay ciudadanos de segunda categoría todavía en el país? En la práctica se puede dar esa figura. Entonces, justamente un conflicto tiene como punto de partida la concesión, y eso lo manifiestan las comunidades reiteradamente. Entonces, este reglamento, tal como está redactado en esa parte, está en contra de lo que las poblaciones exigen y en contra de lo que sucede en el campo. Ahora, lo otro que le he escuchado al presidente Humala el día de hoy es, y ya lo ha repetido, ¿no?, hasta el día de que se aprobó en Bagua, hizo la firma de la ley, que está bien la consulta, pero no hay que abusar de ella. ¿A qué se refiere con esta cuestión del abuso? Claro, lo que pasa es que me imagino que el temor es que entremos una consultitis y eso finalmente haga que la inversión que necesita el país se vea un poco retrasada y que no pueda ejecutarse libremente como hasta ahora lo ha venido haciendo, ¿no? Entonces es como que le vas a poner una barrera a la inversión. Ahora, y dime una pregunta, pero los países que han suscrito el convenio
¿Cómo están operando en otras partes de nuestra región? No sé si hay ejemplos. Son muy pocos los ejemplos. La verdad es que en ese sentido el Perú está un paso adelante, ¿no? Tenemos una ley, tenemos un reglamento, eso es la verdad hay que resaltarlo. Las organizaciones piden una modificación de la ley, ahora seguramente van a pedir una modificación de reglamento, pero es diferente a que se señale que se implemente se aterrice el convenio, ¿no es cierto? Ahora estamos hablando ya de la letra chiquita del convenio, el reglamento y la ley, y eso es un avance, eso es positivo. ¿Y cuándo entra en vigencia la ley? No, ya el reglamento ya está. Ya el reglamento ya está, o sea, ya puede implementarse entonces. Sí, o sea, ya el reglamento existe, entonces ya es el momento, ¿no? Entonces me imagino que las organizaciones van a plantear una... ¿Y esto se podría aplicar para Conga, por ejemplo? Lo que pasa es que se señala que la consulta es para las actividades que es hacia adelante, no hacia atrás. Acuérdate que una de las disposiciones de la ley era que era hacia adelante y no hacia atrás. Claro, pero digamos que ahí todavía no han comenzado las fases de explotación, podría haber un... De repente se podría... Esto es todo voluntad política, ¿no? Entonces, si el Estado decide finalmente poner a consulta el estudio de impacto ambiental de Conga, evidentemente se podría hacer. Finalmente, Pedro, ¿ustedes como CEPES qué posición van a tomar? No, la posición que venimos desde hace un tiempo sosteniendo es que las comunidades campesinas son pueblos indígenas, que la consulta tiene que hacerse desde la concesión, ¿no es cierto? Y el Estado tendría que ser permeable a ese tipo de pedidos de las organizaciones y del mundo rural. O sea, los conflictos tienen que pararse una buena vez y esta herramienta podría ser útil, pero tiene que considerar los puntos de vista de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas o comunidades nativas. Perfecto. Entonces vamos a seguir haciendo el seguimiento. Ahí tú tienes estos dos puntos clave que has señalado sobre la determinación de quiénes son los pueblos indígenas y el momento de la consulta, ¿no? Te agradezco tu presencia, Pedro Castillo de CEPES, ha estado con nosotros para analizar este tema. Hoy día ha sido la publicación del reglamento, ¿no? Entonces, esto da para más, vamos a seguirlo investigando en estos días.